información en TV Perú Noticias. Son las 4 de la tarde con 6 minutos. Vamos a hablar sobre el seguro integral de salud. Todas las personas se espera que tengan un seguro universal, y es que así lo ha establecido el gobierno, y usted sabe que es un derecho de todos los ciudadanos tener salud. Así que vamos a hablar de este tema importante porque la semana pasada justamente se promulgó el decreto de urgencia que va a permitir la afiliación del Seguro Integral de Salud de cerca de 4 millones de personas. Nos acompaña Alejandro Saco, que es el director de promoción de salud del Ministerio. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Efectivamente, como se menciona, se ha tomado esta decisión política del gobierno del presidente Martín Vizcarra, de la ministra de Salud Elizabeth Nostroza, de solucionar uno de los problemas que arrastramos desde hace más o menos 80 años, cuando se inició la protección financiera en salud. Sí. Seguro obrero, seguro empleado en la década de los 40, luego se juntaron el Instituto Peruano de Seguridad Social, tú recordarás, el Excesalud, y en los fines de los 90 se comenzó con el seguro escolar gratuito y el seguro materno infantil, que luego se transformaron en el SIS, a inicio del 2000. Pero comenzaron como seguros diferenciados pequeños para pobres, pero el hecho es que en los últimos 15, 17 años, el SIS ha venido creciendo progresivamente tanto en su cobertura poblacional, llegando a 17 millones, como en su financiamiento. Entonces ya lo que quedaba de población, estos 4 millones, era necesario incorporarlos al sistema para ya ponernos a trabajar en cómo organizarnos para dar la adecuada atención, en lugar de ver quién o no tiene derecho a esta afiliación. ¿Cuánto es lo que va a costar la afiliación de estos 4 millones de personas? Mira, el SIS tiene un presupuesto de más o menos, el año pasado ha gastado unos 1.700 millones de soles. Ya. Si tú divides esto entre los 17 millones de afiliados, estamos hablando de más o menos 100 soles anuales por persona. Ajá. De hecho, el cálculo que se hizo hace 3 años decía que para una óptima atención se requerían más o menos 450 soles por persona. Es decir, siempre gastamos un déficit de la necesidad, es cierto, siempre. Nosotros tenemos en el sector público, sumados MINSA y ESALUD, más o menos 4% del PBI. Ya. La OPS, la Organización Mundial de la Salud, dice que por lo menos debe ser 6% del PBI lo destinado a salud. Ya. Pero digamos que para esta incorporación puntual se está incrementando el presupuesto del SIS en alrededor de 7%, que son 150 millones de soles, pero además se va a hacer el cálculo correspondiente porque no se gasta todo el dinero a fin de año a los sectores, y una parte importante, de alrededor de 300 a 400 millones de soles que el Ministerio no va a gastar, van a regresar a través de un instrumento financiero coordinado con el MEF para financiar el SIS. O sea, sí se va a tener un presupuesto mayor. Ahora, la cobertura a estas personas es que se va a identificar a familias o a ciudadanos que se encuentran en pobreza o pobreza extrema, ¿o es universal? A los 4 millones se les va a afiliar. No, justamente el objetivo de la norma es incorporar a todos, sin ninguna clasificación socioeconómica. Luego de eso, y ahí viene la etapa interesante de esta apuesta, es que incorporados todos, se va a hacer el cruce con la SUNAT. El mismo decreto de urgencia lo establece. Y vamos a ver qué número de estos 4 millones, qué cantidad, podrían tener un ingreso registrado en la SUNAT a través de recibos por honorarios, sobre todo los independientes, algunos microcomerciantes que pueden dar una contribución a través de retenciones. O sea, no es que vayan a pagar a fin de mes ellos al Banco de la Nación, sino que para facilitar todo esto, ya tenemos interconexión para el tema de los recibos por honorarios, se les descontaría la prima, que son 39 soles mensuales. Y si dentro de los 4 millones llegamos a un número de, digamos, 1 millón de personas que podrían retenerse estos 40 soles mensuales, estamos hablando de más o menos 500 millones de soles anuales que podría tener el SIS en este mecanismo de contribución, ¿no? Entonces sí hay maneras de poder ir incrementando el fondo para la salud a través del SIS. Pero no olvidemos que el SIS también reconoce el gasto variable, o sea, medicamentos, procedimientos, etcétera, pero también hay un componente que ya está financiado por el Ministerio de Salud, que es los sueldos del personal, las inversiones y todo lo que ya es de plant. El SIS es el asegurador del gasto variable, como se dice técnicamente. Entonces el escenario, si en un momento podría parecer complicado porque nuestro sistema, digamos,
tiene serias deficiencias. Ajá. Pero de lo que se trata es de sincerar justamente ya para tener a toda la población peruana incorporada en un seguro de salud y organizar el sistema a partir del territorio para fortalecer lo principal, que es el primer nivel y los hospitales pequeños, ¿no? ¿Y qué es lo que va a coberturar justamente el SIS a las personas que se afilien? El SIS ahora, a los 17 millones de peruanos actualmente que están afiliados al SIS, tiene el plan esencial, que se llama el PEAS, Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, tiene el plan complementario para enfermedades de alto costo y tiene además el plan Esperanza, que cubre los cánceres, ¿no? Ese es el paquete completo. Entonces las personas que ingresen, estos 4 millones, que son personas que luego vamos a clasificarlas, ¿no? A ver si tienen algún ingreso o no, están ingresando a todos los planes. Luego de que se identifique ya el tema de los que podrían aportar, ahí se va a establecer un mecanismo para, además de los 40 soles, poder ver qué monto se requiere para cubrir ya el alto costo y las enfermedades más complejas. Pero en principio, como te señalaba, van a ingresar todos al plan esencial, y este plan esencial, el mismo decreto de urgencia refiere, señala que se va a ajustar en estos 90 días también, no hacia abajo. El plan esencial se va a ajustar hacia arriba, o sea, va a incorporar, ya tiene más o menos 1000 diagnósticos y atenciones, se van a incorporar otras para hacerlo crecer progresivamente. Ahora, y el número de afiliados, de alguna manera, ¿no complicaría además la atención, que ya algunos también denuncian que pues sacan una cita para hoy diciembre y recién se atenderían en febrero? Y hay así, ¿no? Muchos casos en donde retarda mucho la atención en el caso del Seguro Integral de Salud, ¿no? No, sí, o sea, nuestro sistema más público... personas van a, Ahora, de alguna manera, aumentar las posibilidades de que una persona se atienda a más largo tiempo, ¿no? Habría que verlo la data, porque las personas que ya tienen una necesidad urgente de salud, al final, de una forma u otra, con colaboraciones, con colectas, etcétera, lo juntan y van, si no tienen SIS, van al establecimiento público y pagan para atenderse. Es decir, sí es posible que haya un incremento de la demanda, pero tampoco es que los 4 millones van a usar el seguro de un día a otro, sino que más que nada son las personas que tienen determinada necesidad, que ya han venido siendo absorbidas por el sistema a través de las clasificaciones socioeconómicas, que permiten que en un segundo momento haya una evaluación más flexible. Entonces, ya el asunto es cómo nos organizamos. Ya tenemos a todos adentro, entonces ¿cómo hacemos para trabajar en función a eso? Sobre la base de patologías, perfiles epidemiológicos y organización del territorio sobre todo, y también el intercambio de servicios con el salud. Entonces tenemos que hacer fórmulas más ágiles, como las que se plantean también en el decreto, para, si hay una necesidad que el MINSA no pueda atender, o viceversa, poder comprar los servicios ambos. El MINSA tiene más llegada en toda la atención de primer nivel. El MINSA tiene 8.000 establecimientos, el Salud tiene 400. Entonces ya hay algunos experimentos que se están haciendo, como en Piura, por ejemplo, que Salud traslada un financiamiento por persona al MINSA en el primer nivel para que sean atendidos en los establecimientos del MINSA, ¿no? Entonces es cuestión de armar... ¿Y en qué porcentaje estamos en esos intercambios, más o menos? Es todavía muy bajo, el sistema de salud... Porque sería lo óptimo, ¿no? Porque hay lugares en donde no hay salud, hay lugares donde no entra el MINSA, ¿no? Así es. Entonces hay que perfeccionar este mecanismo llamado intercambio prestacional, que no ha aprendido mucho porque ha sido muy difícil ponerse de acuerdo entre los costos de cada servicio, de cada institución, porque son diferentes. Y entonces lo que se plantea aquí es, técnicamente se llama diagnósticos relacionados, pero de lo que se trata es, si en el salud cuesta tanto y en el SIS cuesta tanto, entonces nos pagamos lo que cuesta y no afectamos a la persona que necesita esa atención. Por ejemplo, el salud tiene el instituto el INCOR, el más especializado en corazón. Bueno, si alguien del SIS lo requiere y hay la disponibilidad, entonces puede ir ahí y el SIS posteriormente cancelará esa atención y viceversa, ¿no? Entonces el reto es grande. De hecho, también hay temas de deficiencias, de personal, de infraestructura, pero es todo un paquete, ¿no? Se está trabajando en la ley de medicamentos, que no solamente es la ley del medicamento genérico en el establecimiento privado, sino que lo que implica es una reingeniería de la compra de los medicamentos en el país. A eso iba también, porque son 4 millones a los que se van a incorporar al SIS, pues van a requerir también medicamentos, ¿no? Y a veces hay esa falta, ¿no? Esa ausencia de los medicamentos, de las pastillas, de todos esos antibióticos. Es interesante porque hay desabastecimiento por un lado, pero hay lugares donde hay sobrestock. Hay lugares donde sobran medicamentos. Entonces lo que tenemos que hacer es ordenar el procedimiento para que... O sea, no hay una buena distribución entonces. No hay una buena organización de la gestión de la compra de los medicamentos ni de su llegada. Es cierto, eso es cierto y lo comprobamos todos los días. Entonces, el decreto de urgencia, el anterior, el de medicamentos, en una parte chiquita habla de los genéricos en las boticas privadas.
pero el grueso del decreto es cómo mejoramos la compra, el Cenares, porque el Estado compra de manera conjunta menos de la mitad de todos los medicamentos. Entonces, la otra mitad, o un poco más, son comprados en 180 unidades ejecutoras, muchas que son hospitales, unidades ejecutoras en regiones, etcétera. Imagínate hacer 180 compras por cada unidad ejecutora y se compran por partes, eso genera demoras y también puede generar corrupción en muchos casos, ¿no? Entonces, la idea es ordenémonos, damos seguro a todos, de una vez como sucede en otras partes cercanas de nuestro continente, transparentar, y efectivamente el decreto de urgencia, además de la incorporación, establece 5 componentes que son el tema de las citas electrónicas, el tema de la interoperabilidad y el tema de la mejora de la gestión. De hecho, tenemos que hacer que nuestros hospitales funcionen de una mejor manera porque son muy desordenados para la gente. La telemedicina, que se habla mucho de eso, Alejandro, sería pues una buena posibilidad, ¿no? De no ir a hacer tantas largas colas y demorar tanto, ¿no? Así es. Telemedicina que ya se está aplicando, hay que fortalecerla, y también la atención primaria, que significa no esperar a que venga la persona al establecimiento, sino equipos de salud en determinados territorios conformados por los profesionales, enfermera, médico, técnico, y van a las casas a visitarlos, a hacerles seguimiento, evitar que llegue al hospital. Así funcionan los grandes sistemas de salud. No hay nada nuevo bajo el sol. Claro, exactamente. O sea, no hay mucho que inventar. Es ordenarnos para, en determinado territorio, esta es nuestra población, equipos de salud, y vamos cerrando las brechas progresivamente y fortaleciendo estos establecimientos que en nuestro país se llaman los centros de salud. 1.4 en la categoría del MINSA. Potenciar esto para que tengan un apoyo al diagnóstico, para que tengan 24 horas, se puedan hacer algunas cirugías de día, por ejemplo, y no se colapsen los grandes hospitales del país. Alejandro, ¿cuándo es que comienza este proceso? Porque me dices que solamente con el DNI se puede inscribir uno en el CIS. Así es, el proceso ya con la norma ya ha comenzado. El CIS, como este fue un ofrecimiento del presidente en el mensaje del 28 de julio, el CIS ya ha venido avanzando en la identificación de estos 4 millones. Ya se han identificado prácticamente la mitad a través de bases de datos que se solicitan entre el Estado, que existen, que hay varias. Y el único requisito para la afiliación es el DNI. Uno va al establecimiento de salud donde hay una oficina de seguros del CIS o una oficina del CIS con su DNI, entra la persona del CIS al sistema, sale que no tiene ningún otro seguro y automáticamente es afiliado. Así de simple, no hay ningún trámite que hacer. Adulto, niño, etcétera, o residente en el país. Todo el que tiene un carnet de extranjería. Los otros no, todavía. O sea, los que tienen carnet de extranjería. Con carnet de extranjería, sí, pueden ser. Sí. Son pocos, no son muchos, pero es un reconocimiento también porque ellos como residentes tienen derechos y la norma va a los residentes también. ¿Tienes ahí algunas cifras de cuántos extranjeros? No, pero debe ser un número bastante moderado, ¿no? No es el gran volumen de migración que hemos tenido, todavía no. Ese es otro tema que más adelante tenemos que resolver. Pero a ellos también la cobertura es la misma. No, para los residentes, sí, es la misma, claro. Es la misma, para los residentes. Es como cuando nosotros, peruanos, vamos a otro país, en algunos casos también somos reconocidos con plenos derechos, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy positivo. De hecho, el sistema tiene retrasos de décadas, pero la idea es comenzar a resolverlos y con un derecho a la salud para todos, ¿no? Y además el derecho a la salud pues es universal, ¿no? Es como la educación. Adquirido, ¿no? Claro. Imagínate que alguien vaya a un colegio público y le digan que no puede matricular a su hijo porque no tiene clasificación de pobre. Sería un escándalo. En salud sucede, pero a partir del jueves ya hemos superado ese gran problema y ahora sí ya tenemos que trabajar para brindarle la atención de la mejor manera a todos. ¿Y si ha establecido de repente un plazo de cuánto es el tiempo que va a demorar en afiliar estos 4 millones? ¿No? El plazo para que las comisiones entreguen todos los documentos están entre 90 y 120 días. Pero el plazo para la incorporación debe ser relativamente corto, como te digo, ya tienen la información el CIS, yo calculo que no más de medio año y ya podemos tener a todos completamente identificados. Una buena noticia sin duda, ¿no? Listo, Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos. Muy amable. Alejandro Saco, director de promoción de la salud del Ministerio de Salud. Amigos, nos vamos a una breve pausa, retornamos.